presentar. ¿Listo? Bueno, me confirman alguien que abra el micrófono y me diga, ¿se está viendo la pantalla, sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Sí, señor. Entonces vamos a empezar desde lo básico. Lo básico es que ustedes tienen un Drive. ¿Ustedes cómo acceden a ese Drive? Ustedes abren su Gmail, buscan estos 9 punticos que aparecen en su Gmail y hay un logotipo que dice Drive. Ustedes entran a su Drive, muy sencillo, van a buscar una parte, a ustedes les va a aparecer aquí, en compartido conmigo, y les va a aparecer una carpeta con su nombre. ¿Listo? Eso para entrar al Drive. Aparece una carpetica con su nombre. Como yo sus carpetas las creé en mi Drive, pues yo las tengo aquí en este lado. Entonces, ustedes entran, ejemplo, voy a entrar aquí a la carpeta de geografía. A ustedes les va a aparecer así, su carpetica con su nombre. Digamos que yo entro a la carpeta de Brian Muñoz. La carpeta de Brian Muñoz va a haber un documento que se llame ponencia. Le dan doble clic y le dan abrir con. Ahí ustedes ya pueden empezar a editar su documento. Esto es lo básico que debemos aprender sobre el Drive. Si ustedes no conocen o no saben entrar de esta manera, me escriben a mí o a la profe Janet y nosotros les enviamos a ustedes un link de acceso, un link directo para que ustedes puedan ingresar. ¿Listo? Entonces, como ya tengo abierto mi Drive, ya conozco su ubicación, le doy a abrir y ya tengo mi Drive. Este Drive está en blanco, este es un ejemplo que vamos a hacer en este momento de todo lo que debimos haber hecho hasta el momento. Entonces, nosotros empezamos hace un mes. Hace un mes les presentamos a ustedes en una semana de conceptualización unas líneas de investigación de las 7 áreas que maneja el colegio. Dentro de esas 7 áreas habían líneas de investigación específicas, geografía, historia, sociología, patrimonio. Ustedes escogieron una. Ustedes vieron los temas que podía tener y qué tema les gustaría específico ustedes trabajar. Entonces, yo, listo, en este momento soy ahora un estudiante. Yo recibí la conceptualización, a mí me llamó mucho la atención la línea de ciencias sociales porque están los mejores profesores del colegio. Entonces, bueno, ahí hay buenos profesores que me pueden ayudar a hacer mi investigación. Listo, ahora, ya escogí mi línea, ya escogí mi área, ahora escojo mi línea. Y digo, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención el tema de las culturas indígenas. Entonces yo sé que esas culturas indígenas las puedo trabajar en la línea de investigación en sociología. Entonces escojo la línea de investigación en sociología y ahora me pongo a pensar en un tema específico. Entonces aquí empiezo una lluvia de ideas, yo empiezo a consultar, veo en internet, le pregunto a mi profesor, profe, ¿qué tema específico yo puedo trabajar de la línea de sociología? Y resulta que a mí me llamó la atención por muchos motivos las culturas indígenas de los llanos. ¿Listo? Yo conozco que en los llanos, y he escuchado y he visto que en los llanos hay muchas culturas indígenas, y escojo una. Me llamó la atención la cultura de los guajivos de los llanos orientales. Listo, ya delimité mi tema, ya tengo un tema específico. Voy a hablar de los guajivos de los llanos orientales, así se llama, esa cultura indígena. ¿Qué quiero saber de ellos ahora? Entonces, yo quiero conocer cómo es la cultura material de ellos, o sea, quiero conocer las representaciones culturales de ellos, entonces quiero ver ellos cómo dibujan, cómo cantan, cómo escriben, quiero ver esa cultura material reflejada, entonces quiero ver sus costumbres, entonces yo aquí ya le empiezo a dar un título a mi investigación, entonces voy a hablar de los guajivos de los llanos orientales. Listo. Quiero hacer una descripción de la cultura de ellos. Entonces, como yo digo que quiero hacer una descripción de la cultura, entonces pongo acá. Cultura de los guajivos de los llanos orientales. Esto lo puedo ir mejorando con el tiempo, esto lo puedo ir arreglando después. Entonces digo, cultura
Guajiba, de los Llanos Orientales. Todo esto es de leer y releer. Cultura Guajiba de los Llanos Orientales. Listo. Ese es mi tema específico, ese es el tema que a mí me llama la atención. Ahora le voy a dar una pregunta problema. Como ya creé mi tema específico, le doy la preguntita problema, la escribo por acá. Entonces yo puedo decir lo siguiente. ¿Cuál es la cultura material de los guajivos, Profe, de los Llanos Orientales? Señor. ¿eso no iba en la introducción, la Sí, pregunta problema? sí, señor, pero cuando estábamos en conceptualización, que a ustedes les pedimos elegir un tema específico e ir pensando su pregunta-problema. ¿Listo? Entonces, ya escribí una posible pregunta-problema, ahora un objetivo. Voy a hacer mi objetivo general. Entonces, yo digo que mi objetivo general es identificar las principales características de la cultura material guajiba. Ya tengo mi inicio, ya con esto ya puedo empezar mi trabajo, ya sé qué es lo que quiero. Estas dos preguntas y este objetivo es lo que yo tengo que ir a desarrollar en mi investigación. Para reforzar mi objetivo general, yo puedo crear uno específico. Entonces digo aquí, crear un álbum fotográfico con las representaciones culturales guajivas. Entonces, este objetivo específico le da fuerza a mi objetivo general. Esto es lo que debimos hacer en nuestra primera semanita de conceptualización cuando ustedes escogieron el área de ciencias sociales y empezaron a delimitar su trabajo. Aquí ya está delimitado su posible trabajo. Listo. Eso debimos hacer la primera semana de conceptualización. ¿Claros hasta ahí? ¿Lo hicimos o no lo hicimos? ¿O nos costó trabajo? Entonces, así debimos haber empezado nuestra investigación, escogiendo un tema que nos llame la atención, delimitándolo, ubicándole una pregunta-problema y unos objetivos. Después de tener claro qué íbamos a hacer, porque es que a muchos se les complicó eso, porque muchos se quedaron en lo general. Entonces, voy a estudiar los marginados. Entonces, el estudio de los marginados, pero los marginados son muchos, los marginados son indigentes, los marginados son los pobres, los marginados son los exguerrilleros, los marginados son los homosexuales, hay un montón de gente que es marginada, entonces usted tiene que delimitarse en tiempo y espacio a una población y a un tiempo y espacio. Listo, ya yo en mi investigación ya pude darle solución a este tema, ya escogí mi tema específico, ahora me voy a centrar en la introducción. ¿Listo? Aquí sí quiero que me empiecen a ayudar. Pues, entre todos vamos a construirle una introducción a esta ponencia que ya sabemos que es sobre sociología, sobre culturas indígenas, sobre la cultura indígena de los guajivos de los llanos orientales, específicamente de las representaciones culturales materiales. Entonces, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién me puede decir cómo yo haría mi primer párrafo? Alguien que abra el micrófono y me diga y me ayude a construir mi primer párrafo. Buenos días. Profe, para la construcción del primer párrafo hay que indagar y conocer del tema para dar como para saber de qué vamos a hablar y ahí es donde exponemos específicamente el tema de una Sí. manera muy general. Bueno, entonces, como yo les comentaba, la idea aquí es que ustedes me hablen desde el área de investigación, desde la línea de investigación y desde el tema específico de una manera general, como nos lo acaba de decir nuestro compañero. Entonces, yo sé que mi línea de mi área de investigación son las ciencias sociales, entonces yo empiezo hablando de las ciencias sociales, entonces yo digo, las ciencias sociales
estudian las ciencias sociales. Estudian las relaciones entre ambiente, sociedad y el ser humano, para entender los fenómenos que se dan entre ellos. Listo, aquí yo ya di una descripción general de lo que son las ciencias sociales, es lo que quiero. Ustedes la pueden dar de diferente manera, pero que me digan, es ciencias sociales mi área de investigación. Doy una coma y ahora me oriento hacia la línea de investigación. Mi línea de investigación es la sociología, entonces yo puedo decir, dentro de las ciencias sociales está el campo de estudio sociológico dedicado a estudiar culturas y estructuras sociales de pueblos y comunidades. Listo. Una descripción general de lo que es la sociología y a lo que se dedica. Doy una coma y escribo ahora mi tema específico. Para esta ponencia, que trata sobre la cultura material guahiba, se apoyará en la disciplina sociológica. Punto. Ese es mi primer párrafo, es lo que yo busco, es la descripción general que quiero que me digan. Puede ser así, pueden ustedes agregarle más cositas, pero en esencia es lo que yo busco. Algo sencillo, una estructura fácil de hacer. ¿Lo entendieron? ¿Cómo construir el primer párrafo? Alguien que por favor agarre el micrófono y nos cuente. ¿Lo hicieron así? No. Bueno, entonces los que no lo hicieron así, entren a su documento y empiecen a construirlo de esta manera. Tenemos esta semanita para hacer. ¿Cómo? ¿Quién habló? No, yo no entendí esa parte. ¿Quién es yo? David Rico. Bueno, David, con su merced, de manera interna, para que podamos avanzar, nos vamos a sentar los dos, porque creo que a su merced le ha costado un poquito entender este tema. Entonces vamos a hacer una reunión privada para que podamos avanzar el día de hoy, que tenemos 2 horitas. Uy, profe, igualmente yo. Entonces, muchachos, pasaron 20 días y esto, lección de la vida para todos. Uno no puede esperar al último momento para decir no entendí. Fueron 20 días donde yo todos los días les escribía y les dejaba mensajes en el grupo. Si no entienden, escríbanme, llámenme, pero no podemos esperar a lo último siempre para ver qué pasa. Entonces, avanza. Del mismo modo, dentro de las asesorías que se ha dado pues, en la línea y en los grados, se ha estado muy pendiente de la redacción y de hacer el acompañamiento. Entonces, adicional a esto no es, miren, venimos de un proceso de conceptualización, un lunes que nos reunimos también con ustedes, con el jefe, se hizo otra explicación adicional a la conceptualización, se hizo el acompañamiento. Entonces, la sugerencia, chicos, para todos es tener disposición para seguir las instrucciones, ¿sí? Tener la disposición para seguir el paso a paso, ¿sí? Porque cuando solo estamos aquí ni de cuerpo presente, sino de usuario presente y no ponemos atención,
pues es que vamos a atrasar nuestro trabajo. Y entonces en ese momento que ya deberíamos tener hasta metodología, vamos y nos damos cuenta que tienen mal esta, eso que era lo primero, ¿sí? Entonces, hacerles el llamado, chicos, a la responsabilidad y a lo que decía el jefe, a aprovechar el tiempo, aprovechen la asesoría. Los chicos que escriben, y mire que son contados. A mí me pasa, son contados los que escriben y los que se preocupan por todo este proceso. Entonces hay que aprovechar el tiempo y hay que aprovechar los espacios, ¿listo? Para que podamos avanzar de una manera adecuada en el desarrollo de nuestro proyecto. Muy bien, muchas gracias, profe. Sí, todo esto lo que aprendemos, muchachos, es para la vida. Ustedes apenas salgan del colegio se van a enfrentar a una universidad donde esto que ustedes están viendo es el pan de cada día. Todas las materias, todas las asignaturas les van a pedir a ustedes proyectos, 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 proyectos. Pues que ustedes lleven una base de estas es un avance significativo. Yo creo que a la profe y los profes que están acá les pasamos que en ningún momento se nos enseñó esto y lo complicado que fue aprenderlo en la universidad. Fue trasnocharnos y trasnocharnos para entender cómo era esta metodología. Y a ustedes se les presenta la oportunidad de manera excepcional de poder aprender esto. Entonces, denle el buen uso. Todo lo que ustedes aprenden en el colegio es para que ustedes lo practiquen en la vida. Entonces, también esto, ser responsables, atender al momento. Si sabemos que tenemos clase de 8 a 10, estar de 8 a 10 presentes, preguntando, hablando. Yo creo que en este momento todos deben estar con su documento abierto haciendo las correcciones que tengan que hacer. Entonces, no es simplemente estar recostado sobre la cama escuchando la voz tierna y suave del profesor Juan Carlos, sino estar con su documento abierto y estar haciendo las correcciones debidas. Entonces pasamos a nuestro párrafo número 2. Lo que busca este párrafito número 2 es iniciar con la pregunta problema que ustedes ya construyeron y decir por qué sería importante responderle. Entonces, ¿yo qué hago? Voy y busco mi pregunta problema ahora sí, la corto de allá y la pego en el sitio donde tiene que estar. Entonces la corto de aquí, busco mi párrafo 2, la pongo de primeritas en la primera línea y ahora digo, bueno, esa es mi pregunta problema, ¿por qué sería importante darle respuesta? Entonces yo le inicio así, y si me están preguntando por qué sería importante, yo digo, es importante darle respuesta a esta pregunta porque permitirá conocer de mejor manera la cultura material de los guajivos mediante sus expresiones y costumbres plasmadas en representaciones materiales como las artesanías, sus herramientas de trabajo, entre otras. Punto. Esa es mi respuesta porque yo diría que es importante responder la pregunta. Aquí la pregunta problema yo no la respondo, sino simplemente digo por qué sería importante. Es así, de esta manera estaría completo nuestro párrafo número 2. ¿Lo hicimos así? ¿Quedó claro? Alguien que abra el micrófono y nos diga si lo hicieron así o no lo hicieron así. Sí, profe. Profe, Sí, buenos señor. días. Buenos días. Yo iba a hablar, Sí. en el párrafo pasado, pero pues no se dio la oportunidad, pero pues en sí, a mí personalmente al principio no me estaba quedando así, pues Sí. porque no éramos expertos en este tema y Ujú. pues, pues a mí, por ejemplo, nunca nos había tocado un foro y un foro no es nada parecido
a un escrito del laboratorio, a un escrito de alguna tarea. Entonces, pues lógicamente uno siempre deja guiarse por los tutores, que en este caso pues son ustedes, y pues sí surgieron muchas preguntas y lógicamente pues uno les preguntaba a ustedes y poco a poco se va puliendo nuestro trabajo. Entonces, al principio no iba quedando así, pero ya va cogiendo forma. Esa es la idea. Esto es de leer, releer, volver a releer y darle el orden y la estructura. Entonces, muy bien, a nuestra compañera, es el claro ejemplo de lo que tenemos que ir haciendo. Yo sé que muchos al principio pues venían con ideas diferentes de lo que es hacer, muchos plasmaron sus ideas, ahora simplemente es darle orden, darle estructura, para que la persona que nos lea sepa desde el principio en qué tema estoy, en qué línea estoy y en qué, cuál es mi tema específico. Esa es la idea de la introducción, introducir a las personas sobre lo que vamos a hacer, respondiendo a preguntitas básicas, ¿no? Como qué, por qué y cómo. Eso es lo que hace la introducción. Pasaríamos a nuestro párrafo número 3, que es el párrafo de la justificación. Entonces, este párrafo nos dice, bueno, justifique el por qué hace esta investigación desde sus motivos internos. Entonces, aquí yo tengo motivos internos, pero yo no les voy a decir, a mí me parece, ni yo estoy seguro, todo lo vamos a hacer en tercera persona, ¿listo? Entonces yo puedo iniciar así. Esta investigación se realiza motivada puedo decir que tengo curiosidad. Entonces, por la curiosidad surgida en un viaje de campo a el municipio de Centro Gaitán, donde se observa que llegan muchos indígenas vendiendo artesanías y otro tipo de herramientas. Por tal motivo, se realiza esta investigación para conocer quiénes son esos indígenas y cómo representan su cultura en estos materiales. Punto. Esa es mi justificación. Yo fui, me di un viajecito a Centro Gaitán, vi cómo habían esos indígenas, vi que vendían manillas, me causó curiosidad, yo quise conocer quiénes eran, yo quise conocer qué representan en sus artesanías. Ese es mi motivo interno. A mí internamente eso fue lo que me motivó y yo por eso estoy haciendo esta investigación, porque tengo curiosidad y quiero conocer quiénes son. Así, de esta manera, busco que me justifiquen el tercer párrafo. Ustedes van a encontrar motivos de toda clase, pero exprésenlo así, de esta manera, todo en tercera persona. Y así, de esta manera, buscaba que me contaran el tercer párrafo, el de la justificación. ¿Claros hasta ahí? Alguien que abra el micrófono y nos cuente. Sí, profe, claro. ¿Lo hicimos así? ¿Lo están haciendo así en este momento en sus documentos? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, señor. Bueno, entonces podemos ir avanzando a nuestro párrafo número 4.
Entonces, nuestro párrafo número 4 nos dice, bueno, aquí lo que tiene que hacer usted es ubicar el objetivo general de la investigación, exponiendo cómo va a cumplir este objetivo, y si tiene un objetivo específico, lo coloca para reforzar el general. Entonces, yo escribí mi objetivo general por aquí arribita, junto a mi específico, ahora los voy a colocar allá en ese párrafo. Los corto. Y los pego aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué me dice este párrafo? Que inicie redactando el objetivo general. Entonces, yo en mi primera línea ubico mi objetivo general, que es identificar las principales características de la cultura material guajiba. Listo, ya lo ubiqué. Doy una coma. Ahora me dice, exponga cómo lo voy a cumplir, cómo se va a cumplir este objetivo. Entonces, para lograr cumplir este objetivo, se va a consultar fuentes bibliográficas en páginas como el ICANN. Recordemos que el ICANN es el Instituto Colombiano de Antropología, que habla de todas las culturas indígenas, consultando fuentes bibliográficas en páginas como en el ICANN para poder describir, aquí no podemos agregar otro objetivo, otro verbo, entonces para poder identificar a esta comunidad indígena. ¿Yo cómo voy a cumplir este objetivo? Consultando fuentes bibliográficas. Doy una coma y ubico ahora, me dice que si tengo un objetivo específico, lo coloco para reforzar al general. Entonces, yo tengo un objetivo específico, voy a reforzarlo ahora con mi objetivo general, que es crear un álbum fotográfico con las representaciones culturales guajivas. Entonces, yo digo, también se va a crear un álbum fotográfico, listo. Así queda mi cuarto párrafo, en donde yo cuento mi objetivo general y cómo lo voy a cumplir. ¿Listo? Esa es la idea del cuarto párrafo. ¿Claros hasta ahí? ¿Lo hicieron así? Abre el micrófono. Sí, señor profe, claro. Listo, excelente. Espero que los que no están respondiendo estén pegadísimos a su documento Drive haciendo la corrección. Pasamos a nuestro párrafo 5, donde hablamos de la hipótesis y nos dice, escriba aquí la posible respuesta que usted puede dar con su investigación. Esta hipótesis la tiene que comprobar o descartar en los resultados. Nos vamos a dar cuenta más adelante, cuando lleguemos a la metodología, que para este tipo de investigación las hipótesis no aplican. Las hipótesis mayormente se hacen para investigaciones aplicativas de tipo científicas. Entonces, aquí lo que podemos hacer es dar una posible respuesta, una posible descripción a lo que nosotros logremos encontrar en nuestra investigación. Entonces, yo puedo decir, se buscará entender cómo las representaciones culturales, materiales de los guajivos responden a su manera y cosmovisión de ver y entender el mundo, plasmando esa idea mediante sus artesanías y herramientas. Es la respuesta que yo creo que voy a dar con mi investigación. Algo cortico, yo digo, bueno,
Yo creo que voy a entender o se entenderá que esas representaciones culturales representan la cosmovisión de este pueblo. Es lo que yo creo que voy a encontrar mi respuesta haciendo esta investigación. ¿Listo? Puede ser así de sencillo, así de cortico, no hay problema. ¿Entendimos hasta ahí? Sí, profe, se salió todo. Sí, profe. Listo, y así llegamos a nuestro último parrafito que nos dice, bueno, aquí en este párrafo lo que usted tiene que hacer es cuente de qué manera presenta los resultados de su investigación. Y nos da unos ejemplos, bueno, va a utilizar una estadística, va a hacer una reflexión, va a hacer un video. Entonces yo inicio así. Los resultados de esta investigación se presentarán mediante una reflexión que dé cuenta de la importancia para los guajivos otra vez, los resultados de esta investigación se presentarán mediante una reflexión que dé cuenta de la importancia para los guajivos de su cultura material representada en artesanías y un álbum donde se muestren estas representaciones culturales. Punto. No tengo que decir más cosas, así es como yo voy a presentarles, contar qué y cómo los va a presentar, ¿listo? Entonces, como yo en mi objetivo general dije que iba a ser un álbum fotográfico, pues aquí también van a presentar sus resultados. Así de esta manera, ahora sí yo puedo borrar todo esto rojo, lo borro toda mi guía y ya me va quedando mi introducción completa. El que lea mi introducción ya va a saber qué es lo que yo voy a hacer, de qué voy a hablar, cómo lo voy a investigar, cómo lo voy a presentar. Una introducción de una página, no necesito más. Si la pueden hacer de 2, pero me siguen contando lo mismo, está bien. Así queda nuestra introducción, muchachos. Esa era la idea. Tuvimos una semanita para hacerlo, una semanita para pensarlo. Esa es nuestra columna vertebral de nuestra ponencia, nuestra introducción. Profe, yo tengo una duda. Cuéntenos. Aquí usted dice que los resultados de esta investigación, yo puse los resultados de la presente ponencia, ¿se puede? Sí, claro, no hay problema. No hay problema. Así debió quedar nuestra introducción. ¿A quién le quedó así? ¿Quién la tiene que corregir en estos momentos? Yo tengo que corregir el primer párrafo. Listo, muy bien. Entonces, para eso tenemos estos tiempitos para eso. ¿Listo? Profe Janet, no sé si hay algo que agregar aquí en la introducción. Pues mencionarles que, bueno, la idea de todo esto es que hagan las correcciones, ¿no? En algún momento un estudiante me dijo, profe, pero es que yo hago la introducción y usted otra vez me envía correcciones y me deja los comentarios. Entonces, que la idea de esto es que construyamos. Entonces, hay que ir puliendo, ¿sí?
y las sugerencias que se hace por parte de los tutores es para tenerlas en cuenta y para poder irle dando forma ya de una manera como más concreta y para que después no tengamos que estarnos devolviendo en el trabajo. Entonces, tengan en cuenta todo esto, tengan en cuenta la información que se dio de parte del SENA, toda la información que se les ha enviado, ¿listo? Para que podamos hacer la construcción de nuestro proyecto de una manera adecuada. Listo, entonces vamos a dar un ejemplo práctico, también realizado por ustedes. Entonces voy a darle la palabra a Kevin Rojas para que nos presente su pantalla, nos muestre cómo hizo su introducción y nos cuente también cómo la hizo. Entonces, si está por ahí Kevin. Voy a pasar 3 estudiantes, uno para introducción, otro para marco teórico y otro para metodología. Entonces, uno va a ser de noveno, otro va a ser de décimo y otro va a ser de 11. Entonces, vamos a empezar con nuestro estudiante de noveno. Kevin, ¿está por ahí? Sí, sí, señor, ya estoy compartiendo pantalla. Me avisan si sí ya ven. Aún no. Ahora sí. Ok. Buenos días, bueno, pues compañeros, que a muchos les habrá pasado que al principio apenas les dijeron introducción y les dijeron allí tienen que exponer objetivos, planteamiento de pregunta-problema, bueno, una cosa y otra. Sé que a muchos como que se nos complicó y dijimos, nos armamos un revuelto en la cabeza porque no sabíamos por dónde empezar. Lo mismo me pasó a mí, pero pues lo que yo les sugiero es que fragmentemos el trabajo y trabajemos de a párrafos. Tenemos el tiempo suficiente y este trabajo más que nada se trata de divagar e investigar. Entonces, bueno, el primer párrafo lo voy a leer. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo un fatal declive económico difícil de reparar. Sin embargo, gracias a la creación de la ONU en 1945, se propone un inédito panorama que regiría las reglas del nuevo comercio a nivel mundial, lo cual garantizaría la estabilidad económica tanto interna como externa de las naciones. Por otra parte, en cuanto a industrialización, después de este acontecimiento se impulsa el desarrollo aeroespacial e innovación en cuanto a misiles y armas nucleares. Como el profesor Juan Carlos ahorita nos propuso, en el primer párrafo lo que nosotros hacemos es dar una descripción general del tema. Allí debemos ser específicos y puntuales, más que nada delimitar nuestro tema porque si no, no sabríamos parados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ustedes ya deben saber que yo voy a hablar de Segunda Guerra Mundial, de declive económico y de industrialización, ¿cierto? Entonces, pues, esas son como palabras claves que podrían ayudar. El resto ya es pulir la redacción y ya como tal dar introducción al segundo párrafo. Entonces, en el segundo párrafo, como el profesor ahorita nos decía, allí es donde vamos nosotros a relacionar esta pregunta-problema con nuestra investigación. Entonces, dentro de este contexto se plantea lo siguiente, acá doy introducción a mi pregunta-problema: ¿qué sucedería si la guerra se iniciase en la actualidad? En lo cual es importante resaltar los trascendentales intereses políticos, comerciales y estratégicos de las naciones participantes en el imaginario conflicto bélico. Allí doy como que doy como que digo por qué es importante dar respuesta a esta pregunta-problema y en qué nos ayudaría en la ponencia. Como podemos observar, es crucial otorgar una respuesta convincente a la pregunta-problema, ya que se darán a conocer las consecuencias de una a gran escala. Este podríamos decir que es como un objetivo y lo estoy relacionando directamente con mi pregunta-problema. Aquí ya entro a hablar de mi línea de investigación, que es historia contrafactual,
y por qué es importante relacionándolo con la pregunta problema. Pueden parecer como muchos términos complicados y todo, pero si nos ponemos a pensarlo, es nomás relacionar el tema con la pregunta problema. Ya lo otro es, como nosotros decimos, meterle palabras y cháchara, ¿sí? Aquí, el siguiente trabajo de investigación es de suma importancia el desarrollo y afianzamiento de habilidades cognitivas. Además de esto, cumple un papel primordial a la hora de dar solución a la pregunta problema planteada. Allí damos una justificación del trabajo. ¿Por qué es importante dar respuesta a la pregunta problema? ¿Y por qué es importante este tema, sí? Si nosotros lo elegimos, como los profesores nos dicen, es porque nos gusta, es porque nos interesa el tema. Y también debe tener algo de importante, como que salte del de los demás, ¿sí? Este recorrido bibliográfico histórico nos permite adaptar a nuestra realidad los estragos irremediables que deja como consecuencia una guerra notoriamente devastadora, tomando como aspecto principal la economía y avances tecnológicos. Y relaciono con el tema que voy a tratar, economía y avances tecnológicos. En el cuarto párrafo describiremos objetivos, las metas clarificadas y vamos a dar también una hipótesis. Entonces, el presente proyecto tiene como objetivo incentivar a la sociedad para que a partir del saber universal y local puedan desarrollar cronológicamente una historia idealizada. Allí expongo mi objetivo y aquí digo una hipótesis planteada como que lo que buscaremos con esto, ¿sí? Y por último, exponemos como los lineamientos para el análisis de resultados, o aquello, pues, más que todo, como los métodos que vamos a usar para describir los resultados. A través de un taller construido con diferente material bibliográfico, se realizará un estricto estudio y análisis cualitativo de estudiantes para conocer su punto de vista acerca de la resolución de problemas o conflictos bélicos. Pues no sé si me haya dado a entender muy bien en general, pero lo que sí les sugiero es que fragmenten el trabajo. Si nosotros nos decimos producción, toca exponer muchas cosas, nosotros mismos nos vamos a atrofiar y no vamos a saber por dónde empezar. Entonces, mi sugerencia es fragmenten el trabajo y así se les hará más fácil. Así fue como yo inicié y como podemos ver ya lo voy mejorando cada día más. Listo, Kevin, muy bien, muy amable, muchas gracias. Bueno, entonces como Kevin nos comentó, como Kevin nos mostró, es un borrador, ¿listo? Así como yo hice la explicación de lo que buscamos, Kevin dio su borrador, un borrador que está en construcción, en permanente construcción. Entonces hay muchas cositas que él también puede ir corrigiendo y otras cositas que puede ir agregando. Pero para iniciar está muy bien, está excelente, él ya sabe qué tiene que ir a hacer, simplemente es empezar a corregir cositas sobre las cosas que nosotros ya explicamos, ¿listo? Entonces, Kevin, muchas gracias. Pasaremos ahora, si no hay algo que agregar sobre introducción, alguna preguntita, pasaríamos a marco teórico. ¿Algo que agregarle a la introducción? ¿Ya está clara? ¿Ya están duchos? ¿Ya saben cómo hacer una introducción? Sí, profe, la mía pues quedó más o menos igual. Listo, bueno, entonces para los que están bastante callados y creo que no han entendido cómo hacerla, pues necesitamos sacarle el tiempo para hacerla de esta manera, ¿listo? Entonces pasaríamos al tema del marco teórico, ¿listo? Entonces entramos a nuestro marco teórico, voy a compartirles por aquí pantalla. ¿Se puede ver? Creo que sí. Bueno, entramos a nuestro marco teórico en sus documentos. Todo esto estaba cargado en sus documentos. Si no estaba cargado en sus documentos, bueno, tenían que avisarnos. Yo igual, junto a la profe, hemos hecho revisión semana a semana. Hemos entrado a todos los proyectos, nos hemos dado cuenta
de qué han avanzado ustedes. Los que no han avanzado los hemos llamado, les hemos escrito. Pero bueno, vuelvo a decirles, eso es un trabajo de corresponsabilidad. De nuestra parte hemos dado todo el empeño y hemos estado prestos siempre a poderles ayudar. Entonces entramos a nuestro marco teórico y nos dice, bueno, aquí en este marco teórico lo que yo quiero es que se desarrolle la teoría que va a fundamentar el proyecto. Esto implica realizar una revisión bibliográfica sobre el tema y el problema de investigación. Bueno, entonces toda esta revisión, todos los libros, todos los links, todo lo que vamos a consultar se hace en base a el planteamiento del problema, la pregunta de investigación y los objetivos. Entonces yo voy a buscar información que me ayude a responder la pregunta problema, información que me ayude a responder y a darle cumplimiento a mis objetivos. Entonces dice, es necesario justificar con tus propias palabras en el marco teórico aplicado al tema que es necesario. Entonces yo voy a tomar muchos conceptos de otra gente y simplemente digo, bueno, este concepto aplica a mi tema, ¿de qué manera? Entonces yo para esta investigación puedo iniciar así. Entonces voy a ubicarme por acá. Recordemos, me ayudan también, ¿listo? Recordemos que estamos haciendo una investigación en culturas indígenas, en la línea de investigación en sociología, estamos hablando de guajivos. Entonces yo lo primero que tengo que empezar a definir, entonces aquí yo tengo que definir qué es una cultura indígena, ¿listo? Así yo empiezo mi marco teórico. Entonces yo digo, bueno, para los que no conocen, les cuento así a grosso modo, yo he trabajado mucho sobre culturas indígenas, hice mi tesis de grado sobre una cultura indígena. Entonces voy a tomar autores que yo me sé de memoria, ¿listo? Entonces voy a decir por acá, según, pongo la cita, Martínez, 1994, una cultura indígena se define como un grupo familiar con parentesco sanguíneo que comparte una misma lengua y una serie de costumbres que los identifica de manera homogénea y los diferencia de los demás de manera heterogénea. Ya definí, yo consulté, fui y busqué el libro de Martínez, 1994, que me habla de cultura. En ese libro Martínez me dice que una cultura indígena es esto. Yo hice mi resumen, si lo copié, pues lo que yo hago es simplemente ponerle comillas y citarlo después. Entonces yo digo, bueno, este es el concepto que me da Martínez sobre una cultura indígena. Ahora, ¿cómo lo voy a aplicar a mi investigación? Entonces yo digo, este concepto de cultura indígena aplica a esta investigación debido a que el grupo que se está estudiando cumple con los criterios definidos para ser llamada así. ¿Listo? Es lo que yo busco con todos los conceptos, es lo que yo quiero que me hagan con todos los conceptos. Yo sé que la mayoría trabajó conceptos y no tantas teorías. Si aquí hay alguna teoría que ustedes hayan consultado, entonces nombran la teoría. Entonces, en las ciencias sociales no hay teorías, muchachos. En las ciencias sociales simplemente hay
interpretaciones relativas sobre ciertos comportamientos sociales. Yo creo que ninguno de ustedes trabajó teorías, entonces nos vamos a basar simplemente en conceptos. Entonces ya definí el concepto de cultura indígena, ahora voy a definir el concepto de lo que es un guajibo. ¿Listo? Entonces empiezo definiendo según la literatura qué son los guajibos. Entonces yo conozco muchas páginas web, conozco muchos sitios y me voy a encontrar con un documento que se llama, se los presento, un documento muy interesante, muy extenso para el que les gusta el tema de culturas indígenas. Yo lo busqué, se llama el Atlas Lingüístico de los Pueblos Indígenas en Latinoamérica. Aquí me hablan de todas las culturas indígenas, aquí me solucionaron la vida, ya encontré quiénes son los guajibos. Lo que hago yo ahora es buscar específicamente y empezar a leer. Entonces busco a los guajibos, ¿qué me dice por acá de los guajibos? Entonces me dice por aquí un párrafo. Muchos de los pueblos presentes en la Orinoquía colombiana se encuentran también del lado venezolano, por lo tanto no podemos presentar, y aquí nos dicen, aquí aparecen nuestros guajibos, nos sirven, nos dan un mapa, nos dan tablas, nos dicen dónde están ubicados. Entonces todo esto yo lo puedo decir que lo copio, así descaradamente le doy control C y busco bueno, creo que el documento no me da la opción de copiar. Bueno, no me da la opción, entonces yo lo que haría ahí es, apenas pueda, lo copio y lo pego acá y lo cito. Entonces vuelvo a decir lo mismo. Según el Atlas Lingüístico de los Pueblos Indígenas, se conoce como guajibo y doy toda la descripción de qué son los guajibos. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces ya escribí qué son los guajibos, ahora voy a escribir qué es una cultura material. Hoy busco nuevamente en la bibliografía qué es una cultura material y digo cómo aplican estos conceptos a mi investigación. Es lo que yo quería que hicieran, no quería que se complicaran tanto, simplemente tampoco es hacer preguntas, esto no es un glosario, empezando por ahí. No es hacer el glosario, es simplemente consultar autores, consultar bibliografía y decir esos autores cómo conceptualizan, cómo nombran las mismas objetos que ustedes quieren nombrar. Así de ese tamaño yo quería que hicieran ustedes su marco teórico. Ni más ni menos. Yo sé que al marco teórico se le puede meter un montón de cosas, pero para este tipo de investigación lo que yo quería era esto, mínimamente esto, que me definieran los conceptos centrales que ustedes van a manejar. Entonces aquí manejamos qué es cultura indígena, qué son los guajibos, qué es cultura material. Con esos tres conceptos ya mi teoría está completa. Con esos tres conceptos yo ya sé quién son los guajibos, yo ya sé dónde se ubican. Es la idea, es la teoría que yo quiero que ustedes ya deben manejar sobre el tema que ustedes estén haciendo. ¿Listo? Voy a dejar de compartir. Voy a dar un espacio para que me digan, ¿se entendió o no se entendió? Abren el micrófono, por favor, y me cuentan o me lo escriben al chat. ¿Se entendió cómo hacer el marco teórico? Paola nos dice que ella sí entendió. Paola hizo un muy buen marco teórico, no sé los demás. Brian también. Yo también. Laura también. Reiner también. David Leonardo Rico también. Bueno, entonces parece que todo lo estamos haciendo de esta manera. Y es lo que yo busco. ¿Listo? Vamos a poner ahora un ejemplo práctico de un estudiante. Bueno, habíamos definido que iba a ser Edwin Sánchez del grado 10º. No sé si Edwin ya pudo conectarse, me dijo que tenía problemas de conexión. ¿Está Edwin por ahí? Hola, buenos días. Sí, profe, estoy aquí ya un momento. Muestro mi marco teórico. La idea es que nos lo muestre y nos explique cómo lo hizo.
¿Ya se mira? Ahora sí. Bueno, para la realización de mi marco teórico, yo me basé en el título. Mi título es Afectaciones a la biogeografía del departamento del Meta. Saqué los Bueno, conceptos. hagamos el paréntesis ahí, Kay. Un rapidito, cuéntenos su área, su línea y su tema de investigación, rápido. Mi área es sociales, mi línea es la geografía y mi tema es afectaciones a la biogeografía del Meta. Listo. Listo. El título que yo escogí fue Afectaciones al sistema biogeográfico del departamento del Meta. Entonces, saqué el concepto de biogeografía de la Universidad Cantabria, lo que dicen ellos y mi opinión, mi concepto a lo que es biogeografía. Para entenderla más y que el lector la entienda más, definí unas ramas de la biogeografía, la cual es fitografía y zoogeografía. Una se encarga de las plantas y la otra de los animales. Y se podría decir que estas dos es la conformación como tal de la biogeografía. Entonces, ya teniendo definido qué es biogeografía y cómo está conformada la biogeografía, definí qué son afectaciones a la biogeografía. Pues como todos sabemos, afectación son los daños que se tienen de algo. Entonces, coloqué las afectaciones que últimamente se han generado muchas afectaciones a la biogeografía por parte de la acción humana, causando bastantes daños a su paso y hasta destruyendo ecosistemas. Coloqué qué está pasando en la biogeografía con sus afectaciones, cuáles son las afectaciones. Coloqué tipos de afectaciones, las más conocidas, como la deforestación, contaminación ambiental y las guerras. Estas tres son la mayor constante de las afectaciones a la biogeografía. Biogeografía al meta. Como voy a hablar del meta, tenía que claramente abordar este tema. Decir cómo está conformada la biogeografía del meta, los ecosistemas, lo terrestre y lo animal, flora y fauna. Ahí hablé un poco de ello y para llamar más la atención o para complementar mi información, expliqué un poco el dominio orinoquense, lo cual abarca más que todo las altillanuras, que son montañas que están al lado de una llanura. Y eso fue todo. Pero más que todo basándome en el título para lograr la realización de marco teórico. Listo, Edwin, muy bien, muchas gracias. Entonces, esta es la idea, es lo que yo quiero que ustedes hicieran en ese marco teórico, que nos contaran desde esas consultas bibliográficas que ustedes hicieran los conceptos centrales que ustedes van a manejar en su investigación. Los conceptos ya tienen que estar claros para ustedes, que si yo estoy en la línea de historia, yo ya tengo claro qué es la historia, que si voy a trabajar la independencia de Colombia, yo ya tenga claro qué sucedió el 20 de julio de 1810, desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde que se firmó el acta por parte del grupo de la Comisión de Americanos. Yo tenga que saber quién fue Antonio de Villavicencio, quién fue el señor del Florero, qué sucedió en esa revuelta si yo trabajo. Esa es la conceptualización y el marco teórico, que a ustedes ya les tenga claro sobre los conceptos que ustedes manejan. Edwin lo hizo muy bien, Edwin ya lo tiene clarito, él ya sabe que cuando le pregunten qué es biogeografía, él ya sabrá qué responder. Cuando le pregunten cómo ha sido la afectación de la biogeografía al meta, él ya sabrá qué responder porque todo lo consultó, todo lo escribió y todo está plasmado en la ponencia. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí sobre marco teórico? ¿Inquietud? ¿Algo que agregar a marco teórico? ¿O todo claro? Y avanzamos a metodología. ¿Se durmieron? No, profe, por mi parte, claro.
Bueno, están solamente 2 estudiantes despiertos. Todo claro, profesor. Bueno, muchachos. Entonces, ya estando claro aquí ya quedaría bien bonito nuestro marco teórico. Dejaríamos ahí un marco teórico mínimo, yo creo que de una página, ya el resto lo que a ustedes les pueda salir. Entre menos es más aquí en esta ponencia. Conceptos claros y concisos que puedan dar respuesta a lo que usted está tratando de plantear. Pasamos ahora a la metodología, que es el trabajo de la semana pasada. Le dedicamos una semanita completa a hacer una metodología que en esencia era simplemente empezar a leer los links que yo le dejé, hacer resúmenes y pegar donde tenían que hacer. Entonces, la metodología simple y llanamente nos cuenta usted cómo recogió los datos, cómo los describió y cómo los va a presentar. Eso es la metodología. La metodología es un paso a paso del cómo usted va a hacer las cosas. Yo les decía en la conceptualización de hace 15 días, la metodología es como ese manual de instrucciones que le cuenta y que usted mismo se organiza para usted recoger sus datos. ¿Listo? Entonces, ustedes simplemente la dejaban así y empezaban a leer. Aquí este sería el primer párrafo, el párrafo, bueno, aquí por numeración sería el 2. Entonces, para realizar la presente ponencia que tiene como principal objetivo, entonces voy y busco mi objetivo y lo copio. Copio y pego nuevamente mi objetivo. Este es mi objetivo. La guía me dice que yo tengo que ponerlo aquí. Entonces, para realizar la presente ponencia que tiene como objetivo principal identificar las características de la cultura material, y me dice, si tengo un objetivo específico, agréguelo. Entonces, aquí yo puedo darle un "y", voy y busco mi objetivo específico, lo copio, y lo ubico aquí en esta parte. Entonces, nuevamente leo. Para realizar la presente ponencia que tiene como objetivo principal identificar las principales características de la cultura material guajiva y crear un álbum fotográfico de las representaciones culturales guajivas, por medio de la revisión de la literatura al respecto y la utilización de la metodología. Entonces, aquí yo digo que mi metodología es la metodología cualitativa. Todos en ciencias sociales hacen investigación cualitativa. Si agregaron alguna encuesta o algún tipo de datos, van a utilizar cuantitativa, entonces pueden decir que es una investigación mixta. Entonces, una utilización de la investigación cualitativa, ahora aquí yo pongo un resumen del link que yo les envié. Entonces, ustedes van a buscar qué es una investigación cualitativa, entran al link, leen qué es una investigación cualitativa, me hacen un resumen cortico, sustancial, de lo que es una investigación cualitativa, y me lo copian y me lo pegan ahí. Entonces yo hice ese resumen y ese resumen lo ubiqué acá. Entonces simplemente yo lo copio y lo ubico donde va, por medio cualitativa. Entonces, ubico acá mi resumen de lo que es una investigación cualitativa. Doy un punto seguido y ahora digo, se ha decidido utilizar el método histórico. Entonces, mi metodología es cualitativa, mi método específico es el histórico. Hago lo mismo, consulto qué es el método histórico. Aquí me lo dicen muy claramente. Hago un resumen de lo que es el método histórico. Aquí ya lo tengo. Lo copio
y lo pego y así quedaría listo mi primer párrafo de la metodología. En ese párrafo yo ya conté cuáles son mis objetivos, cuál es la manera que yo voy a recolectar los datos, cómo lo voy a interpretar, qué pasos voy a seguir, desde qué método. Ahí en ese párrafo ya está contado, ¿listo? Y simplemente tuvieron que haber entrado a esos links a consultar esos dos temitas. Ahí ya está completo nuestro primer párrafo de la metodología. ¿Claros hasta ahí? Sí, ¿Alguna señor. duda? Claro. Profe, ¿se está compartiendo pantalla? Sí. No, pues, profe, a mí no me parecía. O no sé si era solo a mí o... Creo que no, porque nadie me avisó. Bueno, voy otra vez. Voy otra vez porque nadie me avisó que no estaba compartiendo pantalla. Voy otra vez, entonces voy a quitar todo esto que ya tenía acá y les voy a volver a explicar. Está la guía como ustedes la encontraron, esa guía de metodología aparece así. Entonces vamos a empezar a hacer lectura. Yo quiero que ustedes lean todo lo que dice ahí. Entonces, para realizar la presente ponencia que tiene como principal objetivo, y ubico mi objetivo general. Ya está ubicado mi objetivo general. Ahora, si yo tengo un específico, lo ubico. Entonces doy I. Listo, ya quedaron mis dos objetivos ubicados por medio de la revisión de literatura al respecto y la utilización de la metodología. Entonces, aquí en metodología, lo que yo hago es ir a hacer un resumen de lo que es una metodología cualitativa. Entonces, entro a esta página que yo les dejé el link y hacen ustedes un resumen de lo que es una metodología cualitativa y la ubican seguidamente ahí. Entonces, les quedaría algo. Yo busco mi resumen de lo que es metodología cualitativa para mi primer párrafo de metodología y lo ubico donde dice que tengo que ubicarlo. Entonces, listo, ahí yo ya digo que voy a utilizar la metodología cualitativa que se dedica al resumen que yo hice. Ahora voy a decir, doy una coma, se ha decidido utilizar el método histórico. Entonces voy a lo mismo, voy al link y hago un resumen de lo que es el método histórico. Hago mi resumen y lo ubico después de un punto seguido. Listo. Así es, de esta manera es que yo quiero y busco que ustedes hagan el primer párrafo de la metodología. ¿Claros hasta ahí? Ahora sí. En ese primer párrafo ustedes ya contaron que su metodología es la cualitativa y que su método es el histórico y nos hicieron resumen de qué se trata cada uno de ellos. Contaron su objetivo. ¿Claros hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Listo, entonces ya teniendo claro nuestro primer párrafo, pasamos a el 2.1, que es el planteamiento del problema. ¿Listo? Entonces, aquí es determinar el problema desde cualquier óptica, desde cualquier visión, desde una visión cultural, desde una visión política, de una visión económica, de una visión social, de una visión ecológica, de cualquier panorama que ustedes quieran poner su problema, lo ubican. Entonces, mi problema
lo voy a ubicar desde la óptica cultural. Les puedo decir lo siguiente. Borro aquí. Y es plantear un problema, ¿no? Entonces, voy a plantear un problema desde lo cultural. Entonces, en Colombia, las culturas indígenas, con el pasar de los años, se han visto olvidadas y no reconocidas por el Estado. Es un problema de años y se agudiza con el tiempo. Por eso es importante reconocer a estas culturas mediante sus representaciones materiales. Punto. Ese es mi problema. Yo lo hice de una óptica cultural. Yo digo que eso es un problema y que es importante también. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer desde la óptica histórica, decir que, bueno, para los colombianos es importante conocer la historia para de esta manera no repetir sucesos que se dan hoy en el presente. Entonces es muy importante indagar sobre el pasado por ese motivo. Un planteamiento de problema sencillito. ¿Listo? Aquí muchos se confundieron en los objetivos de la investigación. Simplemente es volver a poner, no importa que se repita, sus objetivos. Aquí ahora sí hacen un título grande que diga objetivo general, otro título que diga objetivo específico, y los ponen ahí. No tienen que echar verbo aquí, sino simplemente es ubicar sus objetivos que queden otra vez claros. Este es mi objetivo general. Este de aquí otro es mi objetivo específico. Yo creo que con 2 objetivos basta y sobra. No quiero nada de por allá 4, 5, 20 objetivos que ustedes no van a poder cumplir. Listo. Es lo que tenían que hacer en la 2.2, los objetivos. Hasta ahí, muchachos. ¿Hemos entendido? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, profe, claro, claro. Listo, entonces seguimos avanzando a la 2.3. Aquí nuevamente tenemos que hacer unas lecturitas y hacer unos resúmenes. ¿Para qué? Para identificar qué tipo de investigación es esta. Entonces, simplemente sabemos que esta es una investigación básica de tipo descriptiva. Entonces, tenemos que ahora hacer resúmenes sobre las dos. Entonces, yo voy a definir primero qué es una investigación básica. Entro a mi link, leo qué es una investigación básica, hago un resumen cortico de lo que es una investigación básica y lo ubico ahí en el párrafo. Entonces yo digo, es una investigación básica y la defino. Entonces defino acá qué es una investigación básica. Le doy coherencia al párrafo. Doy aquí una comita y digo, es básica, explico que es una investigación básica. Ahora de tipo descriptiva, hago lo mismo. Entro a mi link, leo. Todos van a tener que hacer lo mismo, pero cada uno, como cada uno es diferente y tiene pensamientos diferentes, va a hacer un resumen diferente. Entonces, ya hice mi resumen de lo que es una investigación descriptiva, simplemente ahora lo ubico en mi párrafo. Y así queda completa
Le doy coherencia al texto para que las palabras me cuadren. Y así queda el 2.3. Es lo que yo quiero que hagan el 2.3. No tienen que inventarse nada, simplemente es leer y hacer resumen. ¿Claro hasta ahí? 2.3, tipo de investigación. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, sí, señor. Yo también puedo entrar, acceder a esa página que nos dejaron ahí en la base de la metodología y pues la leí y uno lo organiza de acuerdo a su información, a su tema. Exacto, muy bien. Listo, ahora pasamos al 2.4, que ahora sí nos tiene que llevar un poquito más de esfuerzo mental. Entonces, el 2.4 nos habla de la fuente de datos, ¿listo? ¿Qué tipos de datos vamos a utilizar? Mayormente, yo creo que la mayoría de nuestros datos van a ser secundarios. Algunos van a ser primarios, solo algunos casitos específicos. Bueno, entonces, tal cual está el párrafo, ustedes lo dejan. Para cumplir con el objetivo de la presente investigación de la ponencia, se utilizarán fuentes de datos primarios o secundarios. Primeramente, se procederá a hacer revisión de investigaciones similares a la que actualmente se realiza. Los datos obtenidos de esta revisión constituyen los datos secundarios. Eso lo hicimos en el marco teórico. Esta revisión se ha realizado en el capítulo del marco teórico, como acabo de decir. Entonces, ahí puedo yo dejar un punto, ya está completo este párrafo. Entonces yo digo, se escogió el método, entonces como yo escogí el método histórico para los históricos, el geográfico para los geográficos, entonces aquí digo, se escogió el método histórico para la recolección de datos primarios o secundarios por dos razones, porque es un buen método para entender la problemática. Entonces yo aquí, para no complicarme la vida, puedo copiar mi problemática y pegarla acá. Que le doy sentido y coherencia a mi texto. Mi tema nuevamente, como doy el puntico, aquí doy punto seguido, como un método empírico confiable para entender el fenómeno de la. Entonces yo hablo aquí de mi tema central. Entonces mi tema central de la investigación que estoy haciendo es de la cultura material de los guajivos. Punto seguido. Ya. De esta manera el método cumple con el objetivo de recolectar datos de. Entonces yo puedo decir que estos datos son de investigaciones. Podemos dejar todo lo mismo. De investigaciones de tipo secundario. Listo. Y así queda nuestro 2.4, bien organizado, sin tanta cosa. 2.4, ¿entendido? Si están conmigo o no están conmigo. Sí, señor. Listo, entonces, lo mismo, ¿no?, para el planteamiento de la hipótesis. ¿Listo? Aquí yo me puedo copiar de lo que yo hice en la introducción. Dejo mi párrafo así como está, con la aseveración que estoy haciendo, que para este tipo de investigaciones no se hace hipótesis, pero sí se puede plantear un posible propósito para comprobar o descartar. Entonces, mi posible propósito yo ya lo dije aquí en la introducción. Entonces, simplemente lo puedo copiar y lo ubico allá. Entonces, digo, se busca
comprobar o descartar en la realización de la presente ponencia que esto es lo que yo busco. Se buscará entender cómo la representación es listo. Así queda completo mi planteamiento de la hipótesis. Puedo avanzar a la selección de mi muestra. 2.6. Me dice, bueno, aquí lo que tienen que hacer es describir de manera específica el tamaño, lugar o persona donde se está tomando los datos. Entonces, yo aquí lo que tengo que hablar entonces ahora es de dónde, de mi población. ¿Listo? Entonces, como yo en mi marco teórico ya definí qué son los guajivos, aquí yo tengo que nuevamente poner lo que ya hice en mi marco teórico. Entonces, en mi marco teórico ustedes se dieron cuenta que yo consulté, según el mapa lingüístico, quiénes son los guajivos, dónde se ubican. Entonces, simplemente lo vuelvo a ubicar aquí. Y digo, bueno, los guajivos están en Colombia, en el Meta, Casanare, en el resguardo, Caño Mochuelo, viven 500 personas, todos esos datos para yo ubicar cuál ha sido mi muestra. Entonces, si yo voy a hablar de la biografía del Meta, pues aquí describo nuevamente el Meta, la biografía del Meta. Si voy a hablar de la historia de la Nueva Granada, pues hablo aquí de la Nueva Granada, algo muy sencillito. ¿Listo? Pasamos al 2.7, que es la recolección de los datos. Describirá cómo obtendrá los datos de su investigación. Si mediante una encuesta, algunos hicieron una encuesta, entonces aquí escriben, bueno, se recolectarán los datos utilizando una encuesta. Si yo no hice encuesta, entonces digo, se recolectarán los datos mediante una revisión bibliográfica haciendo resumen sobre el tema que se realiza en la ponencia. Listo. Así usted va a recolectar los datos, haciendo una revisión bibliográfica. Cuénteme eso. Si usted los va a recolectar mediante una encuesta, cuéntenos la encuesta, cómo la hizo. Y por último, algo que ustedes ya hicieron también en la introducción, la presentación de los datos. La idea es que ustedes aquí sean no tan generales como en la introducción, sino sean más específicos. Yo puedo copiarme unas cositas de acá, de la introducción, y ser un poquito más específicos aquí. Entonces, los datos de esta investigación se presentan mediante una reflexión que dé cuenta. Entonces, yo aquí puedo agregarle más cositas, ¿no? Como que, bueno, el álbum fotográfico se realizará de manera virtual a través de la página web, Canva, no sé, le ubican todos esos datos específicos, ¿listo? Esa es la idea de la presentación de los datos. Y así, de esta manera, concluye cómo ustedes debieron haber hecho su metodología. Aquí ya hay un mes de trabajo completo que lo hicimos en 1 hora y media. ¿Pudimos entender hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Claro. Sí, señor. Un mes de trabajo resumido en 1 hora y media. Yo espero que podamos empezar a hacer correcciones, que podamos darle la estructura a estos 3 ítems
para que el día viernes, que ustedes ya tienen que enviar otra tarea diferente, ya esté completo. Entonces, esa era la explicación, esa es nuestra retroalimentación del día de hoy. Voy a pedirle ahora para hacer un ejemplo práctico a un estudiante de 11, a Charit, que nos muestre cómo hizo su metodología. ¿Sí está por ahí Charit Hernández? Hola, ¿me escuchan? Sí, Charit, buen día. Hola. ¿Ya ven mi pantalla? Sí. Bueno, pues aquí está mi metodología. Esto, pues principalmente creo que los profesores fue como de una manera muy fácil crearla, porque esto prácticamente solamente era rellenar los espacios. ¿Sí me están escuchando? Sí, Charit, te estamos escuchando. Ok, bueno. Entonces, aquí, para empezar la metodología, al iniciarla, pues aquí como pueden ver, está mi objetivo general y mi objetivo específico en la parte principal, ¿no? Esto ya, pues pasamos a, ustedes debían identificar cuál iba a ser su metodología. En mi caso, iba a ser la metodología cualitativa, y pues ahí presenté el resumen que yo hice respecto a la información que me envió el profesor. Bueno, nos envió a todos por medio de la guía que él nos hizo. Ves aquí ya se pone el método que se ha decidido utilizar. En mi caso es el método geográfico, en otros puede ser el método histórico, bueno, el que hayan elegido utilizar. Entonces aquí ya está mi resumen. Aquí ya pasamos al planteamiento del problema de investigación. Pues ahí ya era colocar el problema que tenga su trabajo, lo que quieran, es lo que van a investigar. Entonces aquí puse 3 problemas, lo puse de esta manera. La poca importancia del miedo en la vida diaria, el no reconocimiento del miedo en las decisiones personales y la poca popularidad de la relación entre los espacios y topofobias. En el 2.2 están los objetivos de la investigación. Pues aquí ya era como copiar y pegar los objetivos que ya habíamos colocado en la introducción al principio del trabajo. Entonces era eso. En el tipo de la investigación, ahí pues era resumir qué es una investigación básica, colocar todo lo referente a eso. Aquí ya era qué tipo de investigación iba a ser. Acá sería el tipo descriptiva. También se hizo el resumen. Y también se hizo la relación en cómo podría ayudar ese tipo de investigación al trabajo. Entonces, principalmente a través de este tipo de descripción se podrán manejar las encuestas para estudiar e investigar a los estudiantes del grado 11.2 del Liceo Mayor de Villavicencio, debido a que nos ayudará a obtener datos específicos, ya sean cualitativos y cuantitativos. También este tipo de investigación podrá dar datos o respuestas confiables y ciertos en este análisis. En el 2.4 son las fuentes de datos. ¿Sí? La recolección de datos era también prácticamente rellenar
colocar qué método se escogió. Entonces escogió el método geográfico para la recolección de datos. Se da la razón. Bueno, entonces ahí dice que porque es un método para entender la problemática de la poca importancia del miedo en la vida diaria, el no reconocimiento del miedo en las decisiones personales y la poca popularidad entre los espacios y topofobias. Era volver a poner la problemática que ya habíamos puesto anteriormente. En el planteamiento de la hipótesis, era también como copiar y pegar la hipótesis que ya habíamos puesto en la introducción de lo que se espera del trabajo. En el 2.6, la selección de la muestra. Aquí agregué, esta encuesta será realizada por 10 estudiantes del grado 11-2 del Colegio Liceo Mayor de Villavicencio, entre las edades de 16 a 18 años. Entonces, ahí era describir pues, de manera específica lo que íbamos a realizar. Aquí la recolección de los datos, pues aquí es darla como describir el medio por el que iba a realizarlo. Entonces los datos obtenidos en esta investigación será por medio de una más comunes y utilizados para obtener datos concretos y confiables. Esta encuesta se realizó por medio de un formulario de Google enviados a 10 estudiantes del curso 11-2 de forma virtual, enviados por la aplicación de WhatsApp. Y ya acá en la presentación de datos ya puse los diagramas y todos los datos que se habían presentado. Entonces ya aquí coloqué todas las respuestas. Y pues ya eso sería todo. Excelente, Charit, muy bien, un muy buen ejemplo de cómo sería una metodología. Y esa es la idea, eso es lo que yo busco que ustedes cuenten en la metodología. Entonces, muchas gracias, Charit. Bueno, entonces ya vieron ejemplos, ya vieron cómo se hace, tanto introducción, marco teórico y metodología. No es complicado, es simplemente dedicarle el tiempo que hemos tenido, tiempo que vamos a tener todavía, pero ya cada vez se nos reduce más. Porque, cerrando ya ahí, porque esta semanita ustedes se van a dedicar a dos cosas. Primera, de aquí al viernes ustedes ya tienen que tener completo todo, lo que quiere decir que van a hacer resultados y conclusiones de aquí al viernes. Y segundo, van a hacer una revisión total, corrección total de todo el documento, así como yo se los acabo de mostrar. Entonces les voy a comentar qué es lo que tienen que hacer en resultados y conclusiones. Eso ya está cargado en su documento Drive, la guía de qué es lo que tienen que hacer, ¿listo? Entonces simplemente les voy a comentar. Bueno, para los resultados, como tal cual está aquí, les va a aparecer en su documento Drive. Entonces simplemente guíense. Entonces, ¿qué son los resultados? Lo que los resultados buscan es que ustedes presenten las barras, las tablas, las infografías, las líneas de tiempo, mapas o reflexiones que obtuvo después de consultar sus fuentes teóricas en búsqueda de dar respuesta a la pregunta, problema y objetivos planteados para la ponencia. Aquí hay varios ejemplos. Si usted, ejemplo 1, tengo 3 ejemplos. Ejemplo 1, el que utilizó encuestas. Ejemplo 2, el que utilizó mapas. Y ejemplo 3, el que hizo reflexión. ¿Listo? Entonces, para esta ponencia, un ejemplo de ponencia. Esta ponencia habla, el objetivo general es identificar las áreas de preferencias de los estudiantes a la hora de elegir una línea de investigación. La pregunta problema es cuáles son las áreas de preferencia a la hora de hacer una ponencia. ¿Listo? Él hizo una encuesta, él obtuvo resultados. Entonces en sus resultados lo primero que va a hacer es poner su estadística. ¿Listo? Pone los resultados de sus estadísticas y le da una interpretación. Este sería el resultado. Entonces,
pone sus 3, 4, 5 estadísticas y por cada gráfica hace una interpretación. Una interpretación puede ser así. Entonces, la gráfica 0,01 representa el resultado final de la distribución de los estudiantes de grado 9 y 11 a la hora de elegir una línea de investigación ubicándose mayormente en las áreas de sociales, red y ciencias naturales. Ese fue el resultado obtenido en la encuesta. Es simplemente contarlo, contar su resultado. ¿Listo? Ahí ya respondió y le dio cumplimiento a su objetivo general. Él se dio cuenta que en sus resultados ya pudo identificar las áreas. ¿Cuáles son esas áreas? Sociales, red y ciencias naturales. Cumplió su objetivo. Este objetivo ya está cumplido. Lo mismo que la pregunta problema. Quedaron cumplidos con ese resultado. Esa es la idea del resultado. Para los que utilizaron encuestas. Para los que hicieron parte geográfica y ubicaron mapas, lo mismo. Ubican su mapita que le da respuesta al objetivo general y le da respuesta a la pregunta problema y hace simplemente la interpretación. Hace aquí una interpretación. Para los que no escogieron ni mapas ni encuestas, sino simplemente hicieron revisión bibliográfica y van a hacer una reflexión, hacen su reflexión. Listo, a partir de lo que ellos consultaron. Entonces, hacen una reflexión que pueda responder y le dé cumplimiento al objetivo y a la pregunta problema. Es lo que yo quiero que hagan ustedes en sus resultados, que le den respuesta al objetivo general, le den cumplimiento y le den respuesta a la pregunta problema a partir de lo que ustedes consultaron en marco teórico y en metodología. Eso para los resultados. ¿Claros hasta ahí? Yo sé que, Sí, señor. yo sé que estamos cansados. Yo también ya estoy de la garganta y ya no estoy haciendo signasis, pero hagamos el esfuerzo. Ya nos quedan 10 minuticos. Esto, vuelvo a decirles, está cargado en su Drive. Guíense por ahí. Y lo último es las conclusiones. ¿Listo? En las conclusiones simplemente es darle un cierre a la investigación. Denle ustedes un cierre a esa investigación. Bueno, digan, aquí ya llegó, se acabó, no fue más. Entonces, en este espacio de las conclusiones, lo que ustedes deben de decir de manera muy sintética, clara y concreta, son los logros que alcanzaron con su investigación. ¿Listo? Esos logros se dan a partir de darle respuesta a la pregunta problema y haber alcanzado los objetivos. Entonces, deben ser unas conclusiones muy específicas que deben dar respuesta a algunas preguntitas, ¿no? Esto no es general, sino para guiarnos. Entonces, una conclusión debe responder, bueno, ¿usted qué aprendió realizando el proyecto? ¿En qué cambió su comprensión sobre el tema? ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Cómo se cumplieron? Mostrar cuál fue la respuesta a la pregunta problema. Decir si son valiosos los resultados obtenidos. Entonces, aquí aparecen también los ejemplos. Entonces, un ejemplo rapidito. Pueden ser, yo aspiro que sean 3 conclusiones. Si son 2, está bien. Con una no. Mínimo 2. Máximo 3. 3 conclusiones. Si le sale una 4, listo. Pero 5 conclusiones no quiero. Yo creo que con 3 está bien. Entonces, puedo tomar el ejemplo acá. Dice, una vez realizado el proyecto, se demostró que las áreas de preferencia por parte de los estudiantes son sociales, red y naturales, debido a la variedad de temas de investigación que se relacionan con las problemáticas actuales. El entendimiento sobre las preferencias de los estudiantes a la hora de elegir un tema de investigación puede variar dependiendo de las temáticas que se ofrezcan para investigar. Esa es una conclusión. Eso es lo que usted aprendió en su proyecto. Sencillo, es lo que yo busco. Por favor, guíense. Esto ya está cargado en su Drive. Esto ya está en su documento. No estaba presentando pantalla porque nunca me dicen. Bueno. Pero a lo último. Bueno, vale. Entonces, ese es el trabajo de esta semana, muchachos. Conclusiones y resultados.
para que el día viernes ya esté completo nuestro borrador. Entonces, ese es el trabajo. Trabajo sí hay, no estamos en semana de recocha, estamos en semana de finalización del planteamiento del borrador que estamos haciendo, ¿listo? Entonces, tienen toda esta semanita para hacer correcciones, tienen toda esta semanita para hacer sus resultados y conclusiones, para que el día viernes, junto con la profe Janet, nos sentemos a dar su nota final del periodo. Ahí ya ustedes pueden saber quiénes pasaron, quiénes no pasaron, quiénes recuperan, quiénes se quedan a nivelar. Entonces, dedíquenle el tiempo esta semanita a ese proyecto, porque la próxima semana nos vamos a dedicar a cositas diferentes, ¿listo? Es una semana de verificación donde cada asignatura va a tener actividades diferentes. Va a ser una semanita donde vamos a descansar un poquito del proyecto, pero el cuarto periodo continuamos. Entonces, de esta manera, muchachos, es lo que yo les quería informar, es lo que debemos tener hasta el momento, es la forma de hacerlo. Si no hay claridad sobre el tema, tuvieron un mes completico para fastidiarnos literalmente la vida a nosotros, sus profes, para que nosotros les explicáramos. Creo que nosotros también les fastidiamos a ustedes la vida todos los días para ver cómo iba su avance, pero la idea, muchachos, es que seamos responsables y podamos avanzar en este trabajito que nos pide y nos exige responsabilidad y tiempo. Entonces, de mi parte no es nada más. No sé si la profe Janet quiere agregar algo. Bueno, pues de mi parte recomendarles lo de siempre. Yo soy un poco intensa con la cuestión de la redacción, y entonces hagan la revisión de la redacción las veces que sea necesario, lean y relean la información, tengan mucho cuidado con el plagio. ¿Sí? No sirve de nada que ustedes hayan copiado 10, 15, 20, 30 páginas de un portal. Sí, y si no está referenciado y yo reviso en este momento el trabajo, pues tengo que remitirlo con coordinación de convivencia, porque ustedes saben que eso está tipificado como falta tipo 2, numeral 10 del manual de convivencia. Entonces, ojo con eso, chicos. Sigan las recomendaciones, sigan las indicaciones que se les da para evitar problemas y para hacer trabajos bien hechos, ¿sí? Los ejemplos que se les da es con el fin de facilitarles a ustedes el trabajo, ¿sí? No duden en escribirnos, estamos prestos para colaborarles en lo que sea necesario, y estamos en este proceso constante de pulir el trabajo. No se les olvide también ir guardando la bibliografía para que después no estén con el inconveniente de que no guardaron y de que otra vez les tocó ir a buscar. Entonces vayan haciendo todo organizadamente y de una buena manera, ¿listo? Eso sería todo por mi parte, gente. Bueno, entonces recomendación también, hacer copias de seguridad en su celular, en su computador personal, tener una copiecita de seguridad también en su correo. ¿Listo? Recuerden que muchas veces les pasa que ustedes suben información cuando les aparece limitado el internet o no tienen buena señal, y ustedes cargan su información, pero el Drive no les guarda porque no hay internet. Entonces tengan copias de seguridad para ese tema. Bueno, 9:55 de la mañana. Ya parezco locutor de radio, pero bueno, 9:55. Cumplimos el tiempo. Espero les haya servido. Estamos en una semana. Entonces, estamos atentos para ayudarles en la construcción. Y así, de aquí al viernes nos estaremos charlando para irles contando cómo les fue en esas 3 notas que ya deben tener al día del viernes. ¿Listo? Entonces, de mi parte no es nada más. Doy 4 minuticos si hay alguna pregunta en este momento para responder.
Momento para preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias. Profe, después de terminar la ponencia, ¿qué sigue? Después de terminar el escrito de la ponencia, viene un cuarto periodo donde ustedes tienen que hacer un video, donde tienen que exponer la ponencia. Ese video lleva muchas cosas, entonces nos va a tomar bastante tiempo, desde elaborar un guión y un montón de cosas más, porque, bueno, se me olvidaba eso, gracias David por preguntar. Ya tenemos fecha del foro. El foro es el 29 de octubre, jueves 29 de octubre. Es la fecha donde se van a presentar las mejores ponencias. Antes del 29, la semanita anterior, se va a hacer una eliminatoria, donde se van a presentar los videos donde ustedes expongan sus ponencias, los mejores pasan al foro. ¿Listo, David? Hay muchas actividades más. Entonces, Profe, ¿jueves 21 de qué? jueves 29 de octubre. No, entonces solo es un video y no es exponerlo por una clase de Meet o algo así. Todo eso lo vamos a hacer. Pero para este tercer periodo es simplemente, como les había dicho, el escrito. Este periodo terminamos escrito, cuarto periodo hacemos exposición y video. Listo, profe, muchísimas gracias. Todo claro, no surgieron preguntas porque las que tenía, no las, bueno, a mí me las contestó mientras en la explicación. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias, Dana. Feliz día. Bueno, aquí en el chat, nada. Entonces, si todo está claro, espero, aunque no ha resultado así, nos estaremos hablando. Están en este momento haciendo ustedes resultados y conclusiones. Y arreglando su introducción, arreglando su marco teórico, arreglando su metodología. ¿Qué dice Joan Rodríguez? Profe, cuéntame, Joan, ¿qué pasa? Sí, en un momento apenas me llegue la grabación del Meet, yo lo subo, envío el link a los grupos. Bueno, entonces de mi parte no es nada más, 9:59 de la mañana, que tengan un muy buen día, un feliz resto de día y cualquier cosa por el grupo o por interno. Entonces, chao. Feliz día. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias.